¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Carmen. Ok. Sí, Carmen, se escucha bien, súper bien. Bueno, queridas amigas, queridos amigos de Platea 21, muchas gracias por estar aquí. A pesar del contexto, las dificultades, las distancias, queremos insistir en volver a encontrarnos de todas las formas y formatos posibles, porque ese es el corazón del Festival Internacional Santiago 1000, el motor que nos hace continuar y resistir ante todo, por el público, por los artistas y por ustedes que hoy nos acompañan. Quiero agradecer a cada uno, a los que se están conectando de distintas partes del mundo. Qué ganas de abrazarlos como el año pasado. A los que nos apoyan, a ProChile, a Corfo, que nos permiten estar aquí. También agradezco a nuestros colaboradores que han hecho posible este festival híbrido en escenarios digitales y presenciales, porque sí, también estamos en lo presencial. El año pasado vivimos un festival histórico, que se inició con cabildos culturales y buscó estar en sintonía con las demandas ciudadanas. Tras el estallido social y el impacto de la pandemia en todas las dimensiones de nuestra vida, en especial en el ecosistema cultural, somos muy afortunados aquí en Chile, afortunades de tener la posibilidad de cambiar una constitución, nuestra constitución. Porque si el primero fue la voz de protesta y rebeldía frente a un modelo segregador, la pandemia no hizo más que desnudar lo que ya estaba en la calle, pero conectando con una crisis ecológica y sociocultural planetaria mayor. La pandemia ha visibilizado la situación precaria de las y les trabajadores de la cultura y al mismo tiempo ha puesto en valor su importancia en la vida y la salud mental de las personas. Queremos que este proceso constituyente que vamos a vivir en Chile coloque en el centro de la nueva convivencia a la cultura, a las artes como pilares fundamentales para profundizar la democracia, para defender la importancia de la diversidad, para estimular el pensamiento crítico, para mover las fronteras y los muros del poder autocomplaciente y patriarcal. Una convención constituyente, elegida democráticamente, con representantes ciudadanos, escaños reservados para pueblos originarios y totalmente paritaria, será la encargada de escribir una nueva constitución para Chile. Durante Platea queremos que nos acompañen a imaginar juntas y juntos el país que queremos construir, más justo, democrático e igualitario, donde la cultura sea parte esencial de nuestra sociedad. Hoy queremos invitarles a una conversación con candidatas y candidatos a esta convención constituyente sobre el lugar de la cultura en la sociedad del futuro. Sabemos que no somos los únicos repensando nuestra vida y nuestros modelos de desarrollo. Ante los intensos cambios sociales, sanitarios y políticos que nos ha tocado vivir en todo el mundo, las preguntas que resuenan en el Chile de hoy se amplifican en todo el mundo. Durante los próximos días les plantearemos estas mismas preguntas a las creadoras de este festival. ¿Cómo volvemos a encontrarnos? Y antes de dar inicio a la conversación, solo quiero leerles una frase final de nuestro gran Guillermo Calderón respecto a este proceso constituyente. Gracias a los y les artistas que se han atrevido a estar peleando por un cupo en esa asamblea constituyente. Son más de 100 en todo el país. Es una maravilla. De eso habla bien de nosotros. Y quiero decirles esto. No es que queramos pedir un espacio para la cultura en el proceso constituyente. Queremos invitar a todo el país a que nos ayuden a escribir esta constitución. Porque escribir esta constitución es construir la cultura en la que queremos vivir. Y para nosotros, la vida de un país es su cultura, nuestra cultura. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carmen, por esas palabras. Qué ganas de poder escucharlos están
Es tan extraño este formato, pero vamos a dar inicio ahora al panel, así que les voy a presentar a quienes los panelistas que nos acompañarán en esta edición. Estaremos conversando con 3 candidatas y candidatos a esta convención constituyente. Nos acompañará Elisa Aloncón, investigadora mapuche, activista por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas, candidata constituyente por los escaños reservados para pueblos originarios por la 6ª, 5ª, 7ª, 8ª y región metropolitana, desde distintos lugares de Chile. Nos acompaña también Andrea Gutiérrez, actriz, docente, dramaturga, gestora cultural y magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Alberto Hurtado, candidata constituyente por un distrito de Santiago, de la capital de Chile. Y Jaime Baza, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso, constituyente por el Distrito 7 en la ciudad de Valparaíso, que muchos de ustedes quizás deban conocer. Moderará este panel y llevará esta conversación Lucía Damer, socióloga. Lucía, ¿estás por ahí? Acá estamos. Gracias, Luisa, por la presentación. Hola, Lucía, muchas gracias. Los dejo con Lucía y recuerden que después podrán hacer sus preguntas quienes están en el Zoom. Un abrazo. No, muy bien. Muchas gracias a todos y todas. La verdad es que para mí es un tremendo honor estar acá en Platea 21, un evento organizado por Teatro 1000 que, bueno, es parte de nuestra cotidianidad anual. Hoy día medio online, medio personal, pero finalmente es parte de lo que significa para todos nosotros la cultura en Chile. Así que para mí la verdad que es un honor estar acá y ver a tantas caras de distintos lugares del planeta. Lo primero que quisiera decir es que la redefinición de los temas culturales no es un proceso solo chileno, es un proceso que está abierto en toda América Latina y el mundo en general. Efectivamente en Chile hay como una cierta efervescencia de ciertas temáticas. Chile fue un eje central mirado desde el mundo cuando Estados Unidos intervino a un gobierno y generó y apoyó el desarrollo de una dictadura militar. Chile fue también visto por el mundo cuando los Chicago Boys hicieron de este país uno de los países más neoliberales en términos económicos, y Chile también ha sido visto el año pasado como una referencia cuando la ciudadanía se levantó y dijo que era basta de este sistema tan discriminatorio y tan violento frente a las mayorías. Y en ese sentido creo que estamos en el eje de un cambio bien transformacional, pero como siempre es un cambio que vamos a tener que ganarlo a pulso. Y en ese sentido yo quisiera partir esta conversación, una conversación extraña, pero esta conversación al fin con los 3, con Elisa, Jaime y Andrea, candidatos a la Convención Constituyente, lo cual desde ya habla de su valentía, porque es un proceso difícil, es un proceso que desde el mundo independiente además es una cuesta arriba. Los partidos políticos tienen, a pesar de todo, mucho más ventajas, y quisiera decirlo acá con bastante claridad. Para los independientes es un desafío gigante, así que me alegra que estén acá, además, profesores universitarios, académicos, lo cual también es muy positivo. Y desde ahí quisiera partir con una pregunta, digamos, más grande, ¿no? No solamente el tema de los derechos, sino esta redefinición de la cultura en Chile. ¿Cómo creen que la vamos a revisitar desde este nuevo Chile que se está construyendo y que podría estar representado en el debate constitucional? ¿Cómo ustedes creen que van a poder colaborar? ¿Cuáles son los elementos de esta nueva mirada de la cultura que podría estar efectivamente imbricado en la discusión constitucional? Y si quieren, partamos por Elisa, y de ahí Jaime, y de ahí Andrea, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo? No, pues unos 4 o 5 minutos como para poder ir conversando. La idea es que sean como una buena conversación y todos los que están ahí con sus cámaras prendidas o apagadas, si quieren mandar mensajes o preguntas o sugerencias, por favor en el chat y yo les voy a ir también entrelazando con mis comentarios. ¿Les parece, Elisa? Muy bien, Mari Pulamien, gracias por esta invitación y esta posibilidad de conversar con otros candidatos independientes.
Yo soy, en la constituyente postulo por la vocería plurinacional, una mirada distinta de este país, para empezar a mirar Chile desde la plurinacionalidad, y hablamos de plurinacionalidad en función de reconocer a las primeras naciones, las preexistentes que estaban antes de llegar, antes de España, antes que llegaran los españoles y antes que se formara el Estado chileno, que por su monoculturalismo, por su monolingüismo, restringió los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra, y con eso también ha ejercido toda la violencia que hasta hoy día hemos visto por televisión, y lo vemos a diario. ¿Cómo nosotros dar una nueva mirada y de qué manera vamos a aportar los pueblos originarios? Es invitando a la ciudadanía a mirar con nuevos paradigmas. Necesitamos nuevos lentes para mirar las culturas de los pueblos originarios, y uno de eso es mirarnos desde la interculturalidad, desde el diálogo entre los distintos y los diferentes, pero un diálogo de respeto de los derechos individuales, pero también hacer el esfuerzo de mirar a esos derechos colectivos y hacer un esfuerzo grande de mirar entre todos cuánto necesitamos proteger la naturaleza, la tierra en su conjunto. La mirada de la cultura de los pueblos originarios y mapuche en particular es desde la tierra. Nosotros somos y venimos de la tierra como todos ustedes, y nosotros tenemos vida porque la verdad es que la tierra y los recursos nos entregan todo lo que necesitamos para vivir. Lamentablemente la cultura eurocéntrica introdujo un paradigma de vernos separados de la naturaleza y de vernos también separados de la interdependencia entre nosotros como seres humanos, y eso llevó al individualismo y llevó a que se instalara en la cultura, la alta cultura y categorías eurocéntricas de lo que era la cultura, dejándose de lado todo lo que los aportes culturales que tienen otros pueblos, como en este caso los pueblos originarios. Los pueblos originarios proyectamos una cultura de tipo territorial, de tipo también muy ligado a la tierra y a los ciclos de la naturaleza, y eso creo que es un aporte sustantivo para comprender y para definir constitucionalmente en Chile una mirada diversa, plural, plurilingüe, intercultural, territorial, de lo que tienen que ser las culturas en el futuro. Ya no podemos seguir viendo desde la monocultura, desde el eurocentrismo, tampoco desde el monolingüismo. Tenemos que ver desde las raíces, desde las primeras naciones y desde lo que nos hace seres de vida, desde la tierra. Gracias. Oh, buenísimo. Elisa, solo quisiera decir, como todos ustedes saben, que América Latina ha sido construida en base al racismo, al clasismo y a la exclusión de los pueblos originarios, y por ende la lucha que están dando hoy en día es una lucha muy importante. Tenemos 17 escaños reservados, también tenemos otros candidatos que son miembros de pueblos originarios que están yendo por otras listas, y sin duda, creo yo, van a ser el principal punto de distancia respecto a lo que significa la presencia de alguien que no es parte de la élite, ¿no? Una de las cosas principales del proceso chileno, me parece muy importante relevarlo, que probablemente muchos de los candidatos, los que somos del mundo académico, incluso los miembros de los partidos, la gente más intelectual, pertenecemos a ciertas élites académicas. Sin embargo, son los representantes del pueblo mapuche, los representantes de los pueblos originarios, los que van a venir a romper algo que estuvo instalado por muchos años. Y eso me parece que va a ser, sin duda, un aporte fundamental. Así que muchas gracias, Elisa. Jaime, pasamos contigo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que pone Elisa sobre la mesa es clave. Y yo creo que de alguna manera es lo que permite entender cuáles son los grandes objetivos del proceso constituyente en general, ¿verdad?
entender la nueva constitución no como un punto de llegada, ¿verdad? Sino como un punto de partida. No es que el proceso constituyente termine con la redacción de la nueva constitución, sino que el proceso de reconstrucción del poder político, del poder social, del poder popular empieza con la aprobación de la nueva constitución, y la participación de la ciudadanía de alguna manera durante este año va a servir para empezar a ejercitarnos y prepararnos para todo lo que viene después. Y desde esa perspectiva, efectivamente, el reconocimiento constitucional de las culturas, las artes, el patrimonio, tiene un papel fundamental, creo yo, porque si algo tiene que hacer la nueva constitución es dejar de reprimir lo que existe hoy día en el país. A mí muchas veces me han preguntado, bueno, ¿qué posibilidades hay de que Chile, de que la constitución establezca que Chile es un país multicultural? Y siempre contesto, Chile ya es un país multicultural. Lo que necesitamos es una constitución que deje de reprimirlo, que deje de negarlo, ¿verdad? Y que establezca las condiciones políticas, sociales e institucionales necesarias para que esa realidad social pueda desplegarse plenamente y pueda desplegarse además autónomamente. Una de las características de la Constitución del 80, creo yo, es que impone una determinada concepción del mundo, de la vida, de la sociedad, de la persona, y de la forma como se relacionan los distintos factores, cómo las personas nos relacionamos entre nosotras, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, la población mestiza con los pueblos originarios, la población nacional con la población migrante. Eh, y de alguna manera la nueva constitución tiene ese desafío, ¿cierto? Cómo terminar con las imposiciones que representa la constitución neoliberal que está vigente todavía en el país. Y por eso es tan interesante, creo yo, entender que esto no termina con la aprobación de la nueva constitución, sino que esto es un proceso permanente, ¿verdad? Entonces no es que vayamos a terminar con el neoliberalismo el año 2022 cuando la constitución se apruebe, o no es que vayamos a garantizar plenamente el acceso universal, ¿verdad? O el ejercicio universal de los derechos culturales en el 2022. Este va a ser un desafío permanente, este va a ser un desafío de ejercicio permanente, y que vamos a tener que, de alguna manera, asumir que todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, independientes, militantes, etcétera, van a tener que seguir trabajando una vez que la nueva constitución esté aprobada, el 2022, 2023, entre otras cosas porque esa nueva constitución vamos a tener que aplicarla y va a ser en su aplicación que vamos a generar los cambios políticos y culturales que esperamos. Y en segundo lugar porque vamos a necesitar muchas leyes nuevas, ¿verdad?, que reemplacen a las leyes que actualmente desarrollan a la Constitución del 80 y las vamos a tener que reemplazar por nuevas normativas. Y eso va a generar necesariamente que se proyecte el proceso constituyente más allá del trabajo que haga la Convención Constitucional. De ahí está, creo yo, la verdadera transformación cultural del país, para que nos sacudamos de ese neoliberalismo que nos impone la Constitución del 80 y podamos mirar el horizonte libre y despejado de esas trabas. No, muchas gracias, Jaime. Efectivamente, acá estamos entrando en un proceso muy largo, un proceso que Chile ha visto en algún caso con cierta incertidumbre al mirar otros casos latinoamericanos de cambios constitucionales. Creo que el camino chileno es un camino bien particular, que vale la pena seguirlo, y donde el tema cultural es fundamental, porque además estamos en la lucha central sobre el tema educativo. Chile es un país que, por ejemplo, sacó la educación cívica de las escuelas. Y al sacar la educación cívica de las escuelas, nuestros jóvenes verdaderamente no saben para qué sirve la democracia, para qué sirve el Congreso, supuestamente no saben para qué sirven muchas de las instancias que son instancias de representación. Entonces, sin duda va a haber ahí un largo camino a recorrer donde estamos invitados todos y todas. Andrea. Hola, hola. Hola Lucía, Elisa, un gusto compartir, conocerlas, aunque sea virtualmente. Con Jaime hemos compartido ya momentos constituyentes. Y muchas gracias a Platea y a las amigas y a los amigos que nos están viendo, con los cuales también he compartido en algunos otros años desde el rol de programadora. Sí, quisiera retomar un poco la pregunta que nos hiciste al principio, Lucía, como ¿por qué estar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que motiva o cuáles son los grandes temas
o temas que se quisieran levantar. En ese sentido, hacer eco de lo que dice Elisa, creo que probablemente una de las transformaciones más importantes que tenemos que tener en materia cultural es la plurinacionalidad. A pesar de lo difícil y lo dificultoso que fueron la discusión de escaños reservados y las dificultades que todavía experimentan algunos pueblos en su representación, creo que va a ser la primera gran diferencia, así como también lo fue la paridad en su momento, haber conseguido la paridad, ¿no? Ya empezamos con una inclusión cultural diferente en el proceso en que se gesta esta convención constitucional, que todavía tiene muchas dificultades y, como bien lo decía Lucía al principio, para las y los independientes nos resulta bastante cuesta arriba, pero bueno, acá estamos. Y en ese sentido quisiera poner como algunos énfasis, y yo creo que el primer énfasis y la primera motivación tiene que ver con un poco lo que señala Carmen al principio, que es que vemos la Constitución como un documento cultural, como una hoja de ruta cultural. No vemos la cultura como un acápite, no la vemos como un énfasis temático, sino que la vemos como un tema transversal que atraviesa esta reconfiguración de las relaciones, esta regulación, esta nueva regulación de la forma en que vamos a relacionarnos, en la forma en que vamos a vivir y también en la forma en que vamos a morir, en la forma de relacionarnos de manera igualitaria con la naturaleza, en la forma de relacionarnos entre nosotros, tratando de ubicar el desarrollo en el centro de las comunidades y no como está actualmente. Y en ese sentido, superar una cultura que ha sido impuesta de manera muy dolorosa y muy violenta por el modelo neoliberal, que nos ha individualizado, que nos ha robado nuestros derechos colectivos, que nos ha robado la vida colectiva, que nos ha impedido a través justamente de violencias el poder realizarla. Y en ese sentido los derechos culturales son tremendamente importantes como derechos humanos, son tremendamente importantes de volver a recuperarlos, porque al no estar garantizados en la Constitución actual, ni siquiera logramos dimensionar su ejercicio. Lo entendemos bajo las restringidas visiones que tenemos actuales en la Constitución actual, que están directamente relacionados con el individuo, ¿no? Pero no están relacionados con la comunidad. Y yo creo que ahí la perspectiva cultural, pensar en una democracia cultural, es un desafío tremendamente importante para quienes creemos en esta forma de mirar el mundo, en esta forma de habitar el mundo de otra manera, de un buen vivir, ¿cierto? Como lo dice nuestro pueblo originario, y que ya ha sido en muchos países de Latinoamérica debatido como una alternativa, como una alternativa al neoliberalismo descarnado. Creo que tú señalas un punto muy clave, Lucía, a propósito de la educación. Tenemos que pensar en una educación que vuelva a distribuir de manera justa e igualitaria el capital cultural, el capital económico, el capital social, que nos ponga en igualdad de condiciones, y ese es probablemente el germen más importante de esta reconfiguración social, ¿no? Tener el derecho garantizado a la mejor enseñanza desde lo público y no como estamos actualmente. En ese sentido, creo que la reconfiguración de las relaciones de poder que nos plantea una Constitución nos permite la incorporación de quienes han sido segregadas, segregados, segregadas de la sociedad, partiendo, por supuesto, por las mujeres, partiendo por los pueblos originarios, también las disidencias y todos aquellos y aquellas que se han sentido fuera, que han sido muchos porque, o si no, no hubiese existido octubre. Octubre es la demostración cultural, la movilización cultural que ha demostrado que este traje tenía mucho más gente fuera que adentro, tenía mucha más gente excluida que gente contenida. Y esa reestructuración de poder es definitivamente una posibilidad cultural, es una transformación cultural de la que tenemos que hacernos parte desde nuestros distintos quehaceres, desde nuestras distintas vocaciones, pero también considerando que hay inclusiones que tenemos que preservar, ¿no? Que tenemos que preocuparnos. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Ahora
Yendo, digamos, a las propuestas más en concreto, ustedes que están en los territorios, que están hablando, digamos, con la gente que está con mucha expectativa, y esto quisiera también a todos los que nos ven de otros países, en Chile hay una expectativa muy grande de la ciudadanía, que el cambio constitucional va a traer cambios rápidamente, y creo que ahí Jaime plantea un tema relevante, ¿no? Esto va a venir de largo, pero la expectativa es una presión en un año, además con 5 otros procesos eleccionarios. Ustedes en la propuesta de discusión sobre, por ejemplo, la orgánica de gobierno de la Constitución, ¿cómo ven el rol de la cultura? ¿Cómo ven, digamos, cuál ha sido su crítica o su visión respecto al Ministerio de la Cultura, a los fondos que hay sobre temas culturales? ¿Cómo poder hacer de salir de esto que decía Elisa, la alta cultura, y efectivamente de un momento a otro abrir espacios de mayor participación? Hoy día, lo decía Carmen Romero, hay una discusión enorme sobre la sobrevivencia de la cultura hoy día en Chile. Han habido recortes importantes, van a seguir habiéndolos. ¿Cómo fortalecer esa área dentro, por supuesto, de la mirada global de lo que es una constitución y después en espacios específicos? Partamos al revés, Andrea. Sí, desde la perspectiva contingente, creo que la pandemia nos ha permitido visualizar, visibilizar la crisis permanente en la que vive el sector cultural, ¿no? Y esto vinculado, por supuesto, por una parte a todas las disciplinas artísticas, a las expresiones culturales. Pero por otro lado, también da cuenta de esta segregación que conversábamos antes. Porque finalmente los derechos culturales no son solamente el derecho al acceso a la cultura, que es una parte muy preponderante y que sin duda tiene que estar en la Constitución, sino que los derechos culturales también son la forma de relacionarnos, ¿no? La forma de expresarnos, y que nos permita entender que todas y todos somos productores culturales, todos producimos cultura. Y en ese sentido creo que fundamentalmente las políticas neoliberales que actualmente se realizan tienen una enorme cuota de segregación. Los fondos concursables, que son pocos, que son estrechos, porque tenemos un presupuesto demasiado bajo con respecto a los mínimos recomendados internacionalmente, son mecanismos también segregadores. Son mecanismos al que muchas comunidades, muchas productoras y productores culturales de las distintas comunidades que habitan el territorio no pueden acceder. Porque, como hablábamos delante, ¿no? Para poder postular un fondo concursable hay que tener los 3 capitales, de todas maneras. Hay que tener un capital cultural, hay que tener un capital social, hay que tener un capital económico. Son proyectos de grandes dificultades. Por lo tanto, esos fondos están, como bien lo señalaba Elisa, bastante utilizados por lo que denominamos la alta cultura, pero no están ejerciendo un trabajo, ¿cierto?, de equidad y de redistribución y de amplitud de los derechos culturales. Por lo tanto, ha generado, lamentablemente, ha expulsado a demasiadas personas, ¿cierto?, desde la política pública. Los concursos son unas herramientas, son herramientas no son políticas públicas. Y en este caso son la principal política pública del ministerio. Y eso genera un desfase enorme de la comprensión de lo que entendemos, y llegamos entonces a extremos y a caricaturas como lo que vivimos en pandemia, donde las ayudas sociales para las trabajadoras y los trabajadores de la cultura fueron concursables, los famosos fondos de emergencia. Entonces, estamos hablando de un enfoque que es justamente lo que queremos corregir a través del documento constitucional. Entender la cultura como derecho significa entonces entenderla en su amplio espectro y no entender solo parceladamente, por ejemplo, únicamente el acceso, que ya incluso está restringido, sino que significa ver mecanismos como llegar justamente de aquellos espacios que menos están pudiendo acceder hacia los que más pueden acceder. Y esto no son solo brechas económicas, ¿no? Son brechas de todo tipo, son brechas en la vida de las personas, son brechas de largos traslados hacia los hogares que impiden que uno tenga una vida cultural, son
cargas laborales como las labores de cuidado, las labores de maternidad que generalmente asumen las mujeres, más las labores remuneradas que impiden que uno tenga una vida y una participación cultural. Es decir, hay tantas segregaciones sociales que impiden el desarrollo y la participación cultural legítima de las personas, que hoy día yo creo que no en Chile, en muchos países lo hemos visto, se ha demostrado lo medular y lo esencial que es la reconstrucción cultural, ¿no? A mí me gusta mucho algo que dice Miranda Fricker: es imposible que pensemos en garantizar los derechos culturales o en garantizar los derechos de las mujeres si no pensamos cómo estamos construyendo nuestras democracias. Y eso es algo que ha quedado de manera muy notoria y muy patente en este proceso de pandemia. No, súper interesante, Andrea, y me permite vincularlo con Jaime, que además es abogado. ¿Cuáles crees que van a ser, además, en este marco de discusión, cuál crees que va a ser los principales debates sobre los derechos? Digamos, ¿cuáles son los temas en tensión? Porque efectivamente cuando hablamos de derechos culturales, yo creo que el mundo de las derechas entiende algo bien distinto del mundo de las izquierdas, pero más allá de los derechos culturales, Jaime, en general, ¿cómo ves la tensión que hay sobre la discusión general de derechos? Mira, yo creo que la discusión en torno a los derechos, probablemente en especial los derechos económicos, sociales y culturales, va a marcar la discusión constituyente a partir de junio, mayo, junio, cuando se instale la Convención Constitucional. Y ha estado muy presente además en toda la discusión previa, ¿verdad? Porque estamos como en una suerte de momento constituyente hace una buena cantidad de años, 2011, 2013 probablemente. Y uno puede ver efectivamente cómo, como llamas tú, las derechas y las izquierdas participan de esta discusión de manera distinta. Eh, ¿qué es lo que pasa? A mi juicio, por lo menos. Si entendemos que los derechos fundamentales son garantías establecidas en la Constitución de manera universal, para que todos y todas gocemos no solo de su titularidad, sino también de su ejercicio, yo creo que no es aventurado decir que en Chile no hay derechos. ¿Por qué? Porque esas garantías que están en la Constitución, para ciertas personas que las pueden efectivamente ejercer, dejan de ser derechos y devienen en verdaderos privilegios. Y para la inmensa mayoría de la población, esos derechos que están declarados en la Constitución, como no los pueden ejercer a cabalidad, terminan siendo meras promesas, muchas veces vacías de contenido, precisamente por lo que decía Andrea, porque las condiciones materiales de existencia impiden de facto que esos derechos puedan ser ejercidos, y la institucionalidad, a propósito de la pregunta inicial, no contempla mecanismos suficientes y adecuados para que esas condiciones materiales no sean un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales y permitamos garantizar el ejercicio adecuado de esos derechos. Y esta es efectivamente una de las tensiones más complejas del proceso constituyente, porque los derechos, en particular los derechos sociales, un poco para ejemplificar la respuesta, son una moneda de dos caras. Una de sus caras es una cara de acumulación de la riqueza, pero de una manera desproporcionada. Lo vemos en la seguridad social, lo vemos en educación, lo vemos en salud, pero también lo vemos, por ejemplo, en el agua, en el medio ambiente, en la acumulación del capital social y cultural del que se ha hablado recién. Y la otra cara de esa moneda, sin embargo, también es de acumulación, pero ya no de la riqueza, sino que de la miseria. Y vemos cómo salud, educación, vivienda terminan condicionando formas de vida que consolidan la exclusión estructural para la gran mayoría de la población. Ocurre lo mismo en el agua, ¿cierto? Donde la acumulación de la propiedad privada sobre derechos de agua contrasta con las zonas privadas de agua, ¿verdad? Que están absolutamente desertificadas, especialmente aquí en la región de Valparaíso. Ocurre lo mismo en medio ambiente. Ocurre lo mismo con la explotación de los recursos marinos, ¿verdad? Que fueron entregados literalmente a 7 familias. Entonces, en los derechos fundamentales se va a trabar una conversación, una discusión súper importante, porque es ahí donde se va a conseguir o donde va a fracasar la redistribución del poder en la sociedad. Si nosotros como constituyentes, como ciudadanas,
logramos garantizar efectivamente derechos universales, vamos a poder alterar las condiciones materiales a partir de los cuales esos derechos se ejercen y vamos a poder efectivamente cambiar la forma en la que el poder político se distribuye, y no solamente en el aparato estatal, sino que la forma en la que el poder político se distribuye entre nosotras, las personas comunes y corrientes que conformamos la sociedad. Y por eso es tan interesante ver, y con esto termino, qué es lo que ocurre cuando la Constitución no regula ciertos derechos o no consagra ciertos derechos, como cultura, pero también podría ser vivienda, ¿verdad? O los derechos de sujetos tales como niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o migrantes. Esos vacíos son llenados con lo que hay. Y lo que hay en la Constitución es un Estado subsidiario y una razón neoliberal. Entonces, claro, no hay política pública en materia de cultura, hay fondos concursables. Y pasa lo mismo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, donde los académicos nos sacamos los ojos por 4 chauches. Y eso ocurre, ¿verdad?, precisamente porque no están contempladas las obligaciones del Estado necesarias para garantizar derechos fundamentales tales como el derecho a la cultura, entre otras cosas porque el derecho a la cultura ni siquiera está en la Constitución. Entonces ahí hay 2 o 3 desafíos, creo yo, súper estructurales que van a marcar la discusión constituyente de los próximos meses, pero que van a marcar también la discusión política una vez que la nueva Constitución esté redactada. Así es, y acá solo para los que nos están escuchando, digamos, de otras partes del mundo y están menos metidos en el tejimaneje del sistema chileno, quisiera decir unas cuantas cosas. Primero es que esta efectivamente es una constitución que se escribió durante la dictadura, que fue pensada, muy bien pensada y muy bien diseñada para lo que tenemos hoy, que es un Estado con un rol secundario, que es un país donde la gente compite por todo, y uno cree que gana por sus propios méritos. Y ya mis colegas han sido más que claros en demostrar que eso no es así, pero está puesto en nuestro ADN de los últimos muchos años la percepción que acá lo que hay que hacer es competir, y el que gana es el mejor. Y el Estado tiene que ser un mero observador de algunas decisiones. Entonces esto es muy distinto a lo que ocurre en muchos países, donde el Estado tiene un rol activo y principal. Acá el rol del Estado es un rol de Estado subsidiario y por ende todo aquello que pueda hacer el privado, mejor el privado. Y en segundo lugar el rol estatal. Y hay muchos derechos, como bien decían mis colegas, que no están, como el derecho a la cultura, por ejemplo, que no están claramente definidos. Y esto me parece importante recalcarlo, no es una situación extraña. Esto fue diseñado para que sea así. ¿Ah? Es diseñado el proceso de despolitización del país. Es diseñado el proceso de hiperindividualización que hay. Y entonces la tarea que tenemos, si queremos ir hacia un mundo distinto, es una tarea monumental. Porque hay 3, 4 generaciones que incluso en las discusiones de lo que uno podría llamar la centroizquierda, vuelven a caer en la idea individualista, ¿cierto? Incluso muchos de nosotros en el mundo académico, en el mundo de las culturas, empezamos a competir con el otro. Le ponemos una zancadilla al que viene más atrás. Entonces, una de las cosas que me parece muy importante, muy relevante, es identificar que esta es una lucha cultural profunda y que se ha dado en otros países, especialmente países, por ejemplo, postcoloniales. ¿Ah? Y acá quisiera vincularlo un poco con lo que hablaba Elisa, porque si hay pueblos que han sido maltratados, son los pueblos originarios. En Chile la historia oficial es una historia que los presenta como pueblos sanguinarios, como pueblos no sojuzgados, sino como pueblos a los que se tuvo que sojuzgar. La historia oficial sobre los pueblos originarios es una historia muy dura, es una historia más bien de autoexclusión, y eso ha permeado en la mirada que hoy día tenemos, muchos en Chile, sobre las necesidades y los desarrollos de los pueblos originarios. Allá donde están muchos, sobre todo en el mundo mapuche, están los lugares con mayores niveles de pobreza, por ejemplo. Y me gustaría, Elisa, antes de entrar a algunas de las preguntas que han mandado, que nos cuentes un poco cuál es la expectativa que tú sientes en el mundo de los pueblos originarios.
que ahora tienen 17 escaños de representación, los 8 pueblos originarios que están reconocidos en Chile. ¿Cuáles son las expectativas diferenciales que tú sientes que hay respecto a aquellos que no somos miembros de los pueblos originarios? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay que asumir la realidad no pixelada. Y esa realidad no pixelada es que los pueblos originarios ya no somos ese 10% que está sufriendo la exclusión. Es el 80% del pueblo de Chile que también el sistema neoliberal no le ha garantizado el derecho. Y eso quedó demostrado con el triunfo que nos llevó a pensar el tema de constitucional. El pueblo de Chile, los que se movilizaron, se han dado cuenta de que el colonialismo, el patriarcado, no solo ha afectado a los pueblos originarios. Las mujeres que han marchado, las mujeres que han salido a la calle a criticar el patriarcado, tienen también esa comprensión. Porque ¿de dónde partió el patriarcado? De un modelo excluyente, de una concepción de ser humano, donde la mujer no tenía el valor en igualdad de condiciones con el hombre. Y ahí uno va y vamos a la historia y vamos a la filosofía, vamos a Platón, vamos a Aristóteles. Ahí empieza una concepción del ser hombre y el ser mujer ya colonizado. Y eso fue lo que llegó acá al sur del mundo, que llegó con los españoles, y que se maltrató directamente a los pueblos originarios. Pero los originarios de hoy día, de Chile, yo creo que podríamos decir tal vez con mucha fuerza de que aquí ya somos todos originarios, en términos de raíces, en términos de qué tierra nacen, dónde nacieron acá, y es acá donde está faltando el agua, es acá donde está faltando la alimentación sana, es acá donde no hay posibilidades de respeto a las diversidades identitarias, por ejemplo, a las diversidades sexuales. Entonces, el sistema nos está maltratando a todos. Entonces, es estratégico en este movimiento que estamos por el cambio constitucional, el diálogo en condiciones de respeto, de igualdad, para poder buscar los puntos comunes que tienen nuestra lucha. Nuestras luchas tienen puntos comunes y tienen puntos específicos. Puntos específicos, nosotros como pueblos queremos seguir manteniendo nuestras lenguas y nuestra manera de pensar, como nosotros entendemos las culturas. Los pueblos originarios no entendemos la cultura. Nosotros, de hecho, en el periodo anterior, cuando se hizo la consulta sobre la creación del Ministerio de las Culturas, fuimos nosotros que dijimos, aquí hay que hablar en plural, porque no existe la cultura, sino las culturas en plural. Entonces, los pueblos originarios, yo pensaba, por ejemplo, si tú ves, me estaba acordando del hombre pájaro, que es un poeta reconocido mucho más en Chile, mucho más fuera de Chile que acá, que él hace la poesía a partir del canto de los pájaros. Escucha a los pájaros, los versifica, y es un trabajo hermoso que es parte de la expresión cultural nuestra. Yo de chica aprendí a cantar como cantan los pájaros, y me enseñaban los versos, nosotros versificábamos, pero ¿qué enseña eso? Tu vínculo con el pájaro, tu interdependencia con ese pájaro, que de pequeño te enseñan a cultivar esa relación con la naturaleza. Eso que Chile perdió porque se llenó con la cultura eurocéntrica, lo ha perdido. Pero ¿quién lo lleva vivo? Y los pueblos originarios. ¿Y por qué necesitamos mantenerlo? Porque necesitamos nosotros replantear nuestro vínculo como sociedad y culturas con la naturaleza. Ese grupo que se llama élite, que puede ser el 20% o pueden ser 5 familias que se han repartido la riqueza de Chile, tal vez no tenga necesidad de pensar que el agua está faltando. Sin embargo, a la mayoría no está faltando ese recurso que es
porque eso es parte de la vida y tal vez a esa minoría también le va a faltar. Los recursos naturales no son inagotables. El tema del petróleo ya quedan casi pocas reservas y acá en Chile está el litio, pero el litio también tampoco es infinito, ¿te fijas? Entonces, vamos a seguir pensando el desarrollo como nos indujo que lo pensáramos el modelo primero colonial y después que pasó a llamarse neoliberal, o como seres humanos creativos, inteligentes, podemos repensarnos en nuestra propia matriz, y nuestra matriz de origen es la tierra. Entonces, el llamado es eso, pensemos no como hijos de la tierra, pensemos no como hijos que necesitamos escuchar el canto de los pájaros, el canto de los ríos, que necesitamos entender la arcilla, que a partir de esa comprensión de la arcilla sí vamos a sacar todo lo que se ha producido, te fijas, artefactos que son importantes. ¿Cuánta fuerza le vamos a dar a eso frente a la tecnología? Que por cierto no soluciona, y hoy día estamos hablando haciendo uso de las tecnologías, pero es la única manera de seguir viviendo o para dónde nos lleva. Entonces es importante, creo yo, y es necesario poner en discusión la idea del progreso, y esa idea del progreso que nos vuelva a esa matriz de interdependencia entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres y las diversidades. ¿Por qué? Porque si no garantizamos los derechos de estos seres, sobre todo de las mujeres, imagínate, tenemos poblaciones que se están envejeciendo, ¿y quiénes hacen los servicios de cuidado a los mayores hoy día? Las mujeres. ¿Quiénes hacen los cuidados a los hijos? Las mujeres. Pero ¿cuántas mujeres tienen salarios dignos? ¿Cuántas de esas mujeres que cuidan la vida de otros tienen los salarios que se requieren? ¿Por qué? ¿Y por qué? Muy pocas. ¿Y por qué no lo tienen? Porque el modelo económico que se ha instalado ha dado a la espalda a esta base de vida que tenemos la especie humana, que somos interdependientes unos con otros. Somos interdependientes unos con otros y somos interdependientes con la naturaleza. Lamentablemente el modelo el neoliberal puso una muralla donde no importa el tema de la naturaleza, no importa que el agua sea garantizado para todo, ¿te fijas? Sino que todo se transforma en un producto vendible. Pero con ese modelo no vamos a ninguna parte. Y en ese sentido es que las culturas van a aportar pienso que tiene, y la educación va a tener un rol fundamental, porque necesitamos un cambio de mentalidad, ese darse cuenta, que yo vi en la marcha cuando decían, perdón pueblo mapuche si antes no les creí, porque los montajes a partir del 18 de octubre se le hicieron a los propios chilenos, a los propios que andaban en la movilización, y antes se lo estaban haciendo solo a los mapuches. Entonces, el tema es que estamos todos afectados por la misma modelo que ha tratado de funcionar en función de la no vida, no del buen vivir, sino que de la destrucción del vivir y la mantención para una élite solamente, y la destrucción de la naturaleza. No les digo que va a ser fantástico el debate constitucional, verdaderamente creo que este tipo de cosas no las he escuchado en el debate político nunca, debo decir. Así que creo que Elisa, muchas gracias. Tenemos varias preguntas de Nona Fernández, así que Nona, te vamos a abrir el espacio para que tú directamente las hagas y los tres panelistas puedan contestar. Oye, pero qué vergüenza, yo pensé que quedaban ahí en el chat, ya, pero las hago, encantada, Lucía. Hola, buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué bonito tener estas conversaciones multitudinarias sobre los temas que nos importan y que nos movilizan. Yo había lanzado dos preguntas, voy a hacer una que tiene relación, ahora me voy a colgar de lo que estaba hablando Elisa recién, y es el tema de
de la perspectiva feminista. Me gustaría que la Elisa lo deslizó también dentro de lo que estaba hablando, la Andrea también lo ha hablado, pero me gustaría pensar y lanzarles estas preguntas. ¿Es posible que escribamos una constitución feminista? Si es así, ¿qué significa tener una constitución feminista? Entendiendo que el feminismo ha sido uno de los grandes motores de este cambio cultural que estamos viviendo, si no uno de los... No, voy a dejar que ha sido uno de los grandes motores, sin duda. Y esa es una pregunta que lanzo, y si alcanzo el tiempo para otra, preguntaba también, entendemos, y ustedes lo han dicho muy bien, que uno de los grandes problemas que tenemos es pensar que la participación ciudadana, entendida también como un derecho cultural, este modelo no la propicia. Y nos hemos atomizado, participamos poco y no entendemos que tenemos un derecho, por el hecho de vivir en un colectivo, tenemos derecho a participar en la organización de ese colectivo. Y me gustaría preguntarles cómo han pensado eso ustedes en la escritura de la Constitución, entendiendo que ustedes podrían ser eventualmente nuestros representantes, pero nosotros y nosotras y nosotras como ciudadanos queremos estar participando activamente de esa escritura. No queremos tener solamente representantes, queremos saber cómo podamos participar temporalmente. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué herramientas vamos a tener territorialmente, sectorialmente, para tener acceso a esa escritura, a decidir también lo que está pasando allá adentro? Eso. Muy bien, súper buenas las preguntas, así que bien, Nona, esto es todo colaborativo. Y partamos entonces con Andrea, después Jaime y después Elisa, ¿les parece? Sí, voy a tratar de hacer un mix entre las dos propuestas, las dos preguntas, o reflexiones más bien que propone Nona. Creo que por una parte es vital pensar, ¿cierto?, que cuando hablamos de un reordenamiento del poder, que es lo que hace fundamentalmente la Constitución, esta tenga una perspectiva feminista y una perspectiva de los derechos fundamentales. Creo que son dos aspectos, ¿cierto?, que están hilvanados y que son fundamentales para mirar desde el planteamiento de los principios hasta la reestructuración de las organizaciones que forman parte de la Carta Cultural. Va a ser imposible mirar, no mirar, por ejemplo, la Constitución y la reconfiguración del Poder Judicial, que ha sido y que es, por ejemplo, un punto al que le hacen quite varios procesos constituyentes en distintos países de Latinoamérica, lo hemos visto así, pero finalmente son los garantes de los derechos que la Constitución se garantice. Por lo tanto, si no revisamos, ¿cierto?, esas estructuras, esa perspectiva, a través de una perspectiva feminista, a través de una perspectiva de género, difícilmente vamos a reordenar, ¿cierto?, la distribución del poder. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente viable y perfectamente factible. Hoy día vemos una gran cantidad de candidaturas que hablan mejor dicho que Elisa, difícil, que hablan, ¿cierto?, y que unifican la lógica colonialista y la lógica patriarcal, porque lo son. Es decir, es imposible criticar una y no criticar la otra, ¿cierto? Y desde ese lugar me parece que es una de las redistribuciones de poder que tenemos que hacer. En el caso nuestro y la candidatura que a mí me toca representar, pero que nace de un colectivo feminista, que es la Red de Actrices Chilenas, a la cual se han sumado, ¿cierto?, otras orgánicas del mundo cultural, es uno de los bastiones más importantes de esta discusión que tenemos que llevar adelante. Y tenemos además que pensar que esa perspectiva, digamos, feminista es hacer justicia al origen de las movilizaciones sociales, porque octubre, ¿cierto?, también es hijo del 2018 feminista, de las grandes movilizaciones feministas que salieron a las calles pidiendo, ¿cierto?, el fin de la precarización de la vida de las mujeres y de las disidencias. Por lo tanto, si somos justas y justos con lo que se ha votado en el plebiscito, con lo que han votado las mayorías, tenemos que conectar
la movilización de octubre con las movilizaciones feministas de 2018 que se plegaron posteriormente a las movilizaciones de octubre. Y por otra parte, a propósito de lo que dice Nona en cuanto a la participación, creo que es muy importante, a veces en la discusión política, decía Lucía, siempre se habla con mucho terror de términos como rodear la convención constitucional, como que miedo, y la verdad es que el poder constituyente es algo que tenemos que alentar, es algo que tenemos que tratar de que suceda todo el tiempo. Es decir, el poder constituyente, que no es el institucionalizado, es lo que está sucediendo hoy y es lo que tiene que seguir sucediendo en las distintas formas de diálogo que tenemos colectivo para construir esta nueva constitución, o si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo Jaime, Elisa, yo, es decir, no hay razón de ser si no se da a través de ese poder constituyente que dé cuenta de la soberanía popular, ¿no? De lo que se ha manifestado claramente en el plebiscito de octubre, de lo que se ha manifestado claramente en la movilización social que dio origen a este proceso constituyente. Por lo tanto, creo que tenemos que comprometernos como posibles candidatos, es decir, como, no ya posible, yo me quedé con la precandidatura, ya esto es candidatura, con este proceso y con esta candidatura constituyente, el primer compromiso debe ser con el reglamento de la Convención Constitucional, con habilitar los mecanismos de participación, con que los problemas más conflictivos que se debatan allá adentro no los solucionen ese grupo de personas a puertas cerradas, sino que se lleven a los distintos territorios, a las conversaciones con nuestras comunidades, que se lleven a plebiscitos, incluso si son problemas que no se logran zanjar adentro de la convención. Es decir, yo estoy convencida de que esa herramienta y de que esta instancia tiene que ser a puertas abiertas. Sería un sinsentido, ¿cierto? Una reflexión de las culturas si esto no fuese considerando la participación cultural, como señala Nona. Así que eso. Muy bien, solo quisiera, para todos los que no están, digamos, no están al día exactamente lo que está pasando en Chile, quisiera mencionar que esta es el primer ejercicio mundial, en realidad, donde va a haber 50% de mujeres electas dentro de la constituyente. Esto no son cuotas de candidatas, sino son mujeres que van a ser electas. Y eso ha generado y ya está generando cambios en los partidos políticos, y ha generado un sinnúmero de candidatas y candidatos que efectivamente participaban de la política generalmente desde otro mundo, que es el mundo de la construcción de la política diaria, y hoy día decidieron dar el paso para ser candidatas. Y encuentro que efectivamente ahí se abre un espacio importante, y en ese sentido, por eso es que estamos hablando de una constitución paritaria. Cuando no habla del feminismo, me parece que es un paso más allá, que sin duda va a ser un tema importante de discutir. Jaime. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Nona, por la pregunta, por las preguntas. No quisiera dejar de contestar la pregunta sobre la Constitución feminista, pero, entendiendo que no soy yo quien debe hablar en estas situaciones, voy a leer unos párrafos de un documento que preparamos con otros compañeros y compañeras, que en este momento les dejo en el chat, donde se habla de los principios para la refundación orgánica del Estado. Y entre esos principios nosotros identificamos, definimos como número 1 la democracia paritaria. Quisiera leer un par de párrafos nada más, no se asusten que no va a ser muy largo. Dice, este reconocimiento de la paridad como principio fundante de la nueva Constitución es un imperativo para dar realidad a la igualdad que, a pesar de ser un ideal rector de los regímenes políticos modernos, entendida como igualdad formal, ha excluido social y políticamente a amplios sectores de la población. De esta manera, la democracia paritaria es un imperativo para hacer realidad la representación democrática, restableciendo la universalidad prometida por la modernidad. Pero este objetivo no se logra simplemente asegurando espacios de participación para las mujeres en la política constituida, sino que requiere alterar las relaciones sociales fundantes de la democracia moderna, que en base a la distinción entre vida pública y vida privada, ha cargado fundamentalmente sobre las mujeres las tareas de reproducción de la vida. En consecuencia, cuando hablamos de democracia paritaria, debemos hacernos cargo de que no habrá paridad en lo público mientras no exista paridad en lo doméstico, es decir, sin una redistribución de las tareas de cuidados. Ello exige incorporar en la representación política
aquellos aspectos de la vida humana que el contrato social sexual ha concebido como femeninos a través de una redefinición de la autonomía política que reconozca la interdependencia humana. En el contexto constituyente, la condición principal para la refundación del pacto social como una democracia paritaria está en el reconocimiento constitucional de los cuidados como responsabilidad social, que en lo que se conoce como parte dogmática de la Constitución deberá expresarse en el consecuente reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, la ampliación de derechos sociales, el reconocimiento del trabajo doméstico y el fortalecimiento de derechos laborales. Bueno, y el texto sigue. Esta parte del documento la redactaron principalmente Daniela López y Javiera Toro. Entonces, vaya a la lectura como parte de la respuesta, o sea, como respuesta a esa primera parte de la pregunta. Y en cuanto a la relación entre cambio cultural y participación ciudadana en la Convención Constitucional, yo creo que efectivamente es clave entender que la única forma de que la Constitución, la nueva Constitución sea legítima y además genere las condiciones necesarias para un cambio social permanente en el tiempo y que se proyecte más allá del trabajo de la Convención Constitucional, es articulando representación con participación. Para eso, primero, tenemos que elegir muy bien a nuestros representantes, porque vamos a tener representantes y hay que elegirlos bien, hay que elegirlas bien. Pero en segundo lugar, es necesario entender que la participación ciudadana va a desarrollarse o tiene que desarrollarse por dos carriles distintos. Uno es el carril, podemos decir, formal institucional, donde van a estar muy probablemente los mecanismos que contemple el reglamento de la Convención Constitucional. Y ahí yo diría que tiene que haber mecanismos de participación desde la Convención hacia el pueblo y desde el pueblo hacia la Convención. Por ejemplo, desde la Convención hacia el pueblo, la Convención tiene que ser capaz de sesionar en distintos territorios a lo largo del país, no solo en la capital. Hay que transmitir todas las reuniones de comisiones y de plenario de manera pública y abierta y gratuita. Cada constituyente tiene que dar cuenta y dar explicaciones a sus electores y a su territorio de las cosas que hace y generar mecanismos de comunicación antes de que cada constituyente vote cuestiones importantes en la Convención Constitucional. Pero al mismo tiempo hay que incorporar mecanismos de participación desde el pueblo hacia la Convención Constitucional, del tipo iniciativa popular de ley o iniciativa popular constituyente, ¿verdad? Donde se puedan presentar propuestas a la Constitución que la Convención tenga que revisar y votar, y mecanismos de participación de esa naturaleza, ¿verdad? De modo tal de que el pueblo pueda participar activamente. Yo creo que uno de los aspectos más importantes en esta lógica representación-participación debiera ser la incorporación de plebiscitos dirimentes, probablemente en el último mes de trabajo de la Convención Constitucional, donde se puedan resolver cuestiones que tengan, por ejemplo, un apoyo mayoritario en la Convención Constitucional, por ejemplo, un 60% de apoyo, pero que no lleguen al quórum de los 2/3, y que al mismo tiempo tenga un apoyo importante por parte de la ciudadanía. Yo creo que hay margen para que durante el último mes de la Convención Constitucional tengamos una jornada plebiscitaria con 4, 5, 6 preguntas distintas, en 4, 5 o 6 papeletas distintas, cuyas respuestas se incorporen al texto que se va a plebiscitar al final del trabajo de la Convención Constitucional. Pero al mismo tiempo hay mecanismos de participación informales, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que seguir activo, desde la protesta social en la calle hasta la organización de asambleas, cabildos y conversaciones en los territorios. Las plazas físicas y virtuales han estado muy activas en este tiempo, y yo creo que es fundamental que esa actividad se mantenga, no solamente para acompañar el proceso de escrituración de la nueva Constitución, que yo creo que es clave, sino que además, un poco lo que decía en mi primera respuesta, para ejercitarnos para lo que viene después, para empezar a sacar músculo y empezar a sacar musculatura para cuando tengamos que discutir el Código de Aguas el año 2022-2023, cuando haya que cambiar el Código del Trabajo el año 2023, cuando tengamos que discutir la nueva Ley de Seguridad Social. Para eso también vamos a necesitar participación ciudadana. Y la participación ciudadana en el proceso constituyente tiene que tener esa doble perspectiva, ¿verdad? Incidir en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, pero también prepararse para incidir
en todo lo que viene después. Esa sería mi respuesta, Nola. Muchas gracias. Sin duda, eso va a ser una discusión enorme. Quiero, para todos los que nos ven nuevamente, para poner en contexto, acá el Partido Comunista en su reunión anual, del Congreso anual, el año pasado, ya ni sé si fue el año pasado o este año a inicios, una de las cosas que dijo es que había, y alguno de los colegas lo mencionó, había que rodear el lugar donde va a desarrollarse la constituyente justamente para asegurarse que los temas se mantengan. Y eso generó una enorme discusión sobre efectivamente quiénes son los llamados a tomar decisiones sobre la constituyente. ¿Son los 155 constituyentes o va a haber procesos distintos? Y lo que ha presentado Jaime sin duda es una alternativa que a mí me parece muy razonable, pero que no va a ser exenta de debate. No hay que olvidarse además que acá estamos en un proceso de varias elecciones en camino este mismo año, incluso la presidencial. Y entonces ahí todo esto va a entrar, como se dice en otros países, a jugarse un arroz con mango, ¿cierto? Va a empezar a ser cada vez más difícil poder separar algunas acciones, pero Elisa, te dejo con la respuesta a la pregunta de Nona. Está silenciada, Elisa. Sí, perdón. Desde lo que planteaba Jaime sobre la participación ciudadana, yo creo que tiene que redefinirse con la participación de los pueblos originarios, porque cuando se hicieron las conversaciones antes de los escaños reservados no estaban nuestras voces puestas ahí. Y si uno sigue la trayectoria de la historia de los pueblos originarios y mapuche en particular, nosotros tenemos una larga historia de parlamento, hemos parlamentado en la colonia y a comienzo con el Estado de Chile, y la verdad es que yo me imagino que hay que reactivar los parlamentos y sería interesante para refundar Chile incentivar que se hagan jornadas con parlamentos con los pueblos originarios y esto se pueda hacer también haciendo uso de los derechos lingüísticos, porque tenemos la realidad de que las personas sabias, indígenas, originarias, son más competentes conceptualmente en aportes conceptuales en la lengua materna. Entonces, ocurrió en los parlamentos que se usaban los lenguarás, que eran los intérpretes, que se llevaban tanto los españoles o llevaban a comienzo la gente del Estado a conversar con los indígenas usando el intérprete. Y yo creo que va a ser para que esta participación ciudadana sea realmente participativa, requiere agenciar una participación también que parta del uso de las lenguas originarias, considerando que la autoridad originaria de los pueblos sí son competentes, más competentes conceptualmente en su propia lengua. Lo hemos visto en intervenciones que ha hecho la Machi Francisca en televisión, por ejemplo, donde no se ha dado la comunicación como ella hubiera querido o como el interlocutor hubiera esperado que profundizara temas específicos. Entonces, implica activar mecanismos de uso de las lenguas originarias activas, porque nosotros dentro de estos conceptos que hemos estado ya de alguna manera discutiendo, hay por ejemplo el tema de las mapos, desde la cultura mapuche, el tema de las mapos que se refiere a la filosofía y esta relación que yo les decía de interdependencia entre nosotros y con la naturaleza, está contextuado todo en esa discusión conceptual. Tenemos el tema del Ichofi, el Muñén, que tiene que ver con la biodiversidad, la defensa de todas las vidas, porque la verdad, si queremos garantizar la vida, tenemos que defender todas las vidas, incluyendo de los insectos más pequeños, que también está en lengua originaria, o el Muñén, que es estar bien, tener buena salud y convivir en buenas condiciones. Son conceptos que van a enriquecer el debate constitucional, pero que están dados en la lengua originaria. Y respecto al tema de si va a ser feminista la constitución, yo creo que es justo que las mujeres
definamos el carácter profundo de los derechos de nosotros como mujeres, pero nuestra invitación como pueblo originario es un feminismo articulado a la Mapu. Si uno ve la filosofía de los pueblos originarios, la condición femenina no es solamente una condición de estar en el físico de la mujer, sino que está profundamente arraigada a la espiritualidad del agua, de la lluvia, del arco iris. Hay una serie de elementos que son filosóficos y que dan sentido al concepto de feminismo desde la visión mapuche, y que dan mayor fuerza al movimiento feminista, porque el gran error y la manera como fueron dominando a la mujer fue aislándonos de esta interdependencia con el otro. Fíjense cómo actúan cuando se abusa de las mujeres, se les aísla del grupo, de la familia, de las amistades, y después también aislarla como sujeto, como sujeta de lo que es su conexión con la tierra, con la tierra no solamente como una cuestión reproductiva, porque no es solo eso, sino la tierra como una cuestión espiritual. Las mujeres conectadas a las estrellas, las mujeres conectadas a las aguas, todo eso está en el relato de los pueblos originarios, y que te hacen un concepto de mujer mucho más poderoso que meterte en la debilidad en que nos condujo el patriarcado. Entonces, hay mucho ahí que conversar, y esa conversación va a ser muy productiva en la medida que también podamos hacerlo en nuestras lenguas, como les decía, articulando nuevamente el tema de los intérpretes. Y a nosotros nos permitiría hacer uso del ejercicio de los derechos lingüísticos que el Estado sistemáticamente ha negado. No, sin duda, sin duda. Y eso nos va a llevar también a la discusión que los países plurinacionales tienen que enseñar las lenguas originarias en el colegio. Y efectivamente, en vez de perder las lenguas originarias, ganarlas, ¿no? Estas cosas que han venido pasando por tantos años en América Latina y en Chile, por supuesto. Como siempre, el tiempo es tirano, pero igual voy a leer un par de preguntas que están dirigidas a los tres, y cada uno, como una última vuelta, podría darles alguna respuesta. Andrew Wood me pregunta especialmente a Elisa, pero también para los tres: si el gobierno chileno no reconoce acuerdos legales pasados, los tratados con los pueblos indígenas, ¿cómo tendrán reconocimiento los mapuche y otros pueblos bajo la nueva constitución? José Miguel, especialmente para Jaime, ¿qué jerarquía se piensa otorgar a los tratados internacionales y regionales de derechos humanos? También hay una pregunta sobre el concepto de parlamentos, Elisa, que tú has mencionado, ya que uno puede tener la idea de que estamos hablando de parlamentos tipo los parlamentos europeos. Y sin duda, para Andrea, creo que también está la pregunta sobre hasta qué punto crees tú que el mundo de la cultura, cuáles son las expectativas, tú que además estás en una lista de actrices, cuáles son las expectativas que tiene el mundo de la cultura de este debate que se abre ahora, que ya viene abierto probablemente, pero que se va a abrir con mucho más profundidad? ¿Y cuál crees que puede ser el rol de la cultura en estos 12, 18 meses para incentivar la participación y el debate ciudadano? Partamos por Andrea. Gracias. Bueno, como soy del mundo de las artes, voy a hacer un acto de rebeldía. A propósito de que creo que es importante en esta transversalización de la conversación, voy a hacerme también eco de algunas preguntas que se supone que están destinadas únicamente a los abogados. Y en ese sentido creo que es muy importante como compartir con quienes nos están viendo, muchos de fuera de Chile que están acá en este Zoom, que se sepa que uno de los puntos de partida, ¿cierto?, para la realización de esta convención constitucional tiene que ver con el respeto de los tratados internacionales para comenzar la conversación, ¿ya? Eso creo que es importante señalarlo, y debería ser, si bien un momento debatido, un desde, ¿no?, de la convención constitucional, sobre todo en materia de derechos humanos. Y por otra parte, también hacer como una referencia a propósito de la pregunta que me dice Lucía,
a propósito del rol que puede tener, ¿cierto?, el mundo cultural. Yo soy una defensora, independiente de que mi quehacer sea desde el mundo de las artes, ¿no? Soy una defensora de la producción de todos y todas y todes como productores culturales. Es decir, creo que acá la gran tarea que nos podemos dar quienes quizás hemos hecho de nuestro oficio las expresiones artísticas es justamente comunicar que este derecho es de todas y de todes. Y en ese sentido siempre se dice, ¿no? Es como un lugar común en el mundo político hablar de que la cultura, el arte son el alma de un pueblo. Y yo quisiera cambiar para siempre esa frase, desafortunada, creo yo, porque ha hecho que nos transformen en aire y que nunca se pueda verificar y garantizar el cumplimiento de los derechos culturales. Yo diría que los derechos culturales y las culturas en sí mismas son la musculatura de los derechos fundamentales. Es decir, es la manera en que ejercemos nuestros derechos fundamentales, es la manera que interactuamos, es la manera que participamos políticamente, es la manera en que nos manifestamos, y en ese sentido creo que es muy importante hacer esta tarea, y por eso también nosotras hemos asumido eso, ¿ya? Si bien yo vengo desde la red de actrices, pertenezco a una lista que emana del movimiento social, y esa lista incorpora a la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, incorpora a No Más FP, a la Coordinadora de Inmigrantes, a la Red de Mujeres Mapuche, es decir, a muchas organizaciones que han sido parte activa de la movilización social de la cual nosotras nos sentimos parte y con las cuales compartimos también esta visión de transformación cultural, y es lo que nos ha motivado y lo que nos llevó finalmente a tomar esta decisión de levantar una candidatura, porque nos parece que el sistema, ¿cierto?, el colonialismo ha desvirtuado el sentido, ¿cierto?, que conocemos de nuestros derechos culturales y de las culturas. Por lo tanto, acá hay un trabajo desde el mundo cultural, desde quienes se sientan llamados a reivindicar estos derechos, muy agudo, porque hay que instalar un derecho que no está en la Constitución actual, por lo tanto hay que visibilizarlo todo el tiempo. No se utiliza mucho el hablar de las modificaciones sociales, de los derechos sociales, pero muy poco de los derechos culturales, y cómo estos finalmente son los que permiten el cumplimiento de otros derechos, ¿no? Cómo esto se hace en carne, lo han dicho, siempre se dijo en el Tratado Internacional de Derechos Humanos, los derechos culturales atraviesan ese tratado y el cumplimiento de esos derechos. Así que en ese sentido quería como hacer esta aclaración para siempre salir desde una perspectiva sectorialista con la que se nos quiere ver a los artistas, como si fuéramos disciplina, pero esa división sectorial de la alta cultura es ni más ni menos que el modelo neoliberal dividiéndonos, ¿cierto?, y cercenando y atomizando, como ya hemos hablado largamente en el debate de hoy. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Jaime, nos va quedando poquito rato, así que no voy a hacer comentarios. Jaime. Vale, gracias. Voy a contestar directamente la pregunta de José Miguel a propósito de la jerarquía de los tratados. Yo creo que en materia de derechos humanos tenemos dos desafíos muy importantes. Uno es, de nuevo, a nivel cultural. Hay un problema, creo yo, con la cultura de respeto y promoción a los derechos humanos en el país, porque tenemos demasiado normalizada la idea de que esa idea que permite relativizar su protección. No era una blanca paloma, algo habrá estado haciendo, no hay recursos suficientes, la vida es lo más importante. O sea, siempre hay un argumento falaz que permite relativizar la efectiva protección de los derechos humanos. Y es un problema cultural, ¿verdad? Porque da lo mismo que es lo que diga el derecho. Si no nos metemos en la cabeza qué es lo que significa el respeto y promoción de los derechos humanos, vamos a tener un problema permanente. Y en eso yo creo que el proceso constituyente tiene un desafío importante. No solo en lo que se refiere al cambio normativo, sino que en lo que se refiere un poco a lo que decía algunas de las preguntas que estaban en el chat, a lo que se refiere al proceso cultural, al proceso de cambio cultural que hay detrás de este intento por reordenar el poder político en el país. El segundo elemento es propiamente normativo y que dice relación con la jerarquía de los tratados internacionales, como pregunta directamente José Miguel. Yo tengo la impresión de que los tratados deberían estar, por lo menos,
al mismo nivel jerárquico de la Constitución. Eso ya sería un avance significativo, porque para el sistema chileno, para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución. Pongo un ejemplo. Cuando se suscribió el Estatuto de Roma, ¿verdad?, que establece el Tribunal Penal Internacional, hubo que modificar la Constitución por mandato del Tribunal Constitucional. Y así ha pasado con varias otras normas internacionales que de alguna manera pierden o ceden frente a la aplicación del catálogo, digamos, chileno de derechos constitucionales. Y claro, el problema es que la Constitución tiene un estándar de protección de derechos que está muy por debajo del estándar internacional. Entonces yo aquí creo que es clave, primero, avanzar en el reconocimiento explícito de ciertos derechos constitucionales que hoy día están omitidos, como cultura, vivienda, pero también como los derechos de ciertos sectores específicos en materia de género, niños y adolescentes, pueblos originarios, migrantes, etc. Pero además me parece que es fundamental incorporar una cláusula expresa, explícita, que incorpore los derechos presentes en tratados internacionales al ordenamiento jurídico con la misma jerarquía de los derechos que están en la Constitución. Eso va a permitir efectivamente tener un cuerpo de derechos robusto, no para pelearlos en los tribunales, al menos no solamente, sino que para que ese cuerpo de derechos irradie el funcionamiento del sistema político, social e institucional en su conjunto. Eso, Lucía, muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. No te escuchamos, Elisa. Sí, perdón. Respecto a los tratados y la pregunta de Andrés Wood, efectivamente, como lo dice con Jaime, la jerarquía de los tratados que está por debajo de la Constitución a nosotros nos afecta profundamente. Pero yo no sé si todos los tratados están por debajo de la Constitución, porque cuando se firma un tratado de libre comercio, el modelo corre y lo pone por encima de la Constitución y se modifica todo lo que hay que modificar. Entonces yo creo que me da la impresión de que hay ciertos tratados que están por debajo y otros que están por encima. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hay tratados internacionales que han sido importantes, como el convenio 169, que es un convenio de la OIT, que ha estado fuertemente también por debajo de la política y que no es vinculante con lo que se decide y con lo que deciden los pueblos indígenas. Se reconoce el derecho a consulta, pero esa consulta no es vinculante. Un ejemplo concreto, yo aquí tengo el decreto 97 del Ministerio de Educación, que surgió a partir de una consulta que se hizo a los pueblos indígenas sobre las bases curriculares de educación intercultural bilingüe. Los pueblos indígenas ahí dijeron varias cosas. Uno de ellos fue de que la interculturalidad y las lenguas indígenas tenían que ser para todos. Y el ministro en ese entonces era subsecretario de Educación, el actual ministro Figueroa, y cambió completamente la decisión y al final no pasó, se vulneró esa decisión que habían tomado los pueblos. El segundo punto de esta misma consulta tiene que ver con la enseñanza de las lenguas indígenas. La Ley General de Educación dice que se tiene que enseñar las lenguas indígenas, y se estableció ahí sobre el 20% de presencia indígena en el espacio de la sala de clase o de la escuela. Eso lo dice. Sin embargo, este tratado que recientemente sale posterior, que el Decreto Supremo 97, dice que para enseñar las lenguas indígenas se le va a consultar, los padres tienen que firmar al matricular a los estudiantes si quieren que se les enseñe la lengua indígena o no. O sea, aquí la enseñanza de las lenguas indígenas no está al mismo nivel de la enseñanza del inglés, ni tampoco al del lenguaje y comunicación, que son asignaturas curriculares que te lo da el currículum y todos los estudiantes pueden acceder a ella. Aquí no. Simplemente ahora se coloca otra traba más que si el padre quiere, se enseña y si no, no se enseña.
Y tenemos todo en este sentido porque lo que más se incentiva es el lenguaje y comunicación para aumentar los resultados de la prueba SIMS y posterior PISA, y en ese sentido ahí no cuenta la lengua indígena para lo que implica la medición de la calidad educativa. Entonces, la situación de las lenguas está en una muy minorizada respecto a las otras lenguas, y peor queda con este tratado recientemente firmado por el presidente Sebastián Piñera, donde vulnera todo el poquito de derecho lingüístico que hemos nosotros alcanzado. Y respecto a los parlamentos que nos consultaban, los parlamentos a lo que yo me refiero son parlamentos de ejercicio de soberanía popular de los pueblos originarios. En su momento, cuando había mayor decisión en la política, cuando todavía no se había intervenido políticamente el territorio, iban los grandes territorios con su autoridad originaria, hombres y mujeres, a tomar decisiones. Y un parlamento interesante fue el Tratado de Quillen, de que se habla, y bueno, y ahora se va a cumplir también 25 años del Parlamento de Itapihue, y que reconoce la soberanía territorial del pueblo mapuche. Los tratados tienen vigencia a nivel internacional, y el 2025 serían 200 años de ese tratado. Entonces, los pueblos originarios y mapuche en este caso, sí, para nosotros es una referencia y un punto donde podemos también incidir en el destino del reconocimiento de los derechos de los pueblos, sobre todo al tema de la decisión. Entonces, eso es, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Andrea, Jaime, Elisa, es un placer para mí haber escuchado estas declaraciones y esta conversación. Les deseo toda la suerte, porque en la política hay que tener trabajo duro, pero también mucha suerte en lo que va a significar el camino que viene, tanto como representantes, que ojalá salgan electos verdaderamente, también como discusiones políticas en general. A Teatro a Mil, gracias por haberme invitado, así que los dejo con Carmen Romero. Bueno, amigos, amigas, amigues del mundo entero que nos han acompañado en esta discusión, así estamos en Chile. Estamos con mucho entusiasmo, con mucha ganas, pero también con mucha incertidumbre sobre lo que está pasando. Les deseo a todos y a todes tener una buena salud, cuidarnos entre todos. Gracias Andrea, gracias Jaime, Chaltumay, la mía en Elisa. Creo que estamos hablando de un cambio cultural potente en Chile, construyendo una constitución distinta. Gracias Lucía porque nos acompañaste también. Esperamos, Jaime, que esta marea feminista también inunde a los hombres, porque no se trata solo del feminismo en las mujeres. Estamos hablando de un movimiento de mujeres que queremos cambiar el mundo desde otros espacios, desde otros lugares. Y espero que nuestra fundación y que este festival que se hace contra viento y marea, o con el viento y con la marea, no contra, sino con, que nos movemos en la ola, sirva para esto. Nosotros hicimos cabildos culturales cuando vinieron el año pasado. Ustedes estuvieron aquí con todo lo que estaba pasando entre medio del estallido social. Hoy día es muy bueno que hayan escuchado a nuestros primeros, algunos candidatos constituyentes. Hay muchos más. Va a ser un debate interesante, porque nosotros queremos y creemos que las artes tienen que estar en la Constitución, y que esa asamblea constituyente, aparte de ser paritaria, que ya la ganamos, que además de incluir a los pueblos originarios por la interculturalidad que habla Elisa, ya tenemos los escaños. Ahora tiene que atravesar, esa Constitución tiene que ser cultural, y tiene que no ser, no tenemos que decir este sí, este no, sino que todos juntos y todas juntas vamos a escucharla, vamos a escucharnos, sin discriminar, sin discriminación alguna. Ese es el Chile que estamos construyendo, y gracias por acompañarnos a todos y todas quienes nos han seguido en esta mañana y que van a seguir durante todos estos días. Gracias, Carmen.
Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Lucía, Andrea, Jaime, Elisa. Gracias a todos y todas quienes han participado de esta conversación y de esta escucha, por sumarse a la Semana de Programadores del Festival Santiago a 1000 Platea 21 y también a quienes nos han acompañado por Facebook. Esta conversación es parte de una serie de diálogos para el acontecer que organizamos en conjunto con Laboratorio Escénico, el área de formación del Festival Santiago a 1000 también. Hemos venido organizándolos desde el año pasado porque el Laboratorio Escénico hace un trabajo excepcional para que esta conversación sea fundamental en el proceso que estamos viviendo como país y como mundo, y que la cultura sea un pilar fundamental de esta conversación y esté integrada, como dice Carmen también. Para nosotros era muy importante partir esta inédita edición de Platea conversando sobre este proceso constituyente, porque entendemos que escribir una constitución no es solamente escribir un texto, es encontrar esa esencia que nos vuelve una comunidad. Y es lo que queremos hacer también esta semana con ustedes. Así que les dejamos invitados a la próxima sesión de presentación de proyectos a las 3 de la tarde. Hoy presentamos proyectos de Chile, los otros días presentaremos proyectos de Colombia, México, Brasil, Perú, y a los próximos paneles durante los próximos días, donde estaremos conversando sobre este tema con los creadores y creadoras del Festival Santiago a 1000. Un abrazo, Celso. Te mando un beso, te veo ahí. Abrazos a todos y todas, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Abran sus